Perfecto, muchas gracias. Muy bien, ya comenzamos la clase. Hoy me voy a conectar nada más hasta las 9 porque tengo otra reunión. Entonces no voy a poder quedarme, tengo que iniciar allá, porque si no ya no me puedo conectar. Entonces sí necesito unos 5 minutos antes de las 9 terminar para poder estar en la otra reunión. Como quiera, ya nada más nos falta un tema que de entrada no creo que lo podemos ahorita, pero si lo alcanzamos a acabar hoy y la próxima semana, que la próxima semana es el último día de clases. La próxima semana es el 5 de agosto, de hecho está marcado oficialmente como el último día de clases. Nos tocó afortunadamente alcanzar un día más, pues ya para cerrar, despedir y ver la situación, principalmente de quienes pues no han estado asistiendo. Ahorita les voy a mandar un mensaje por el WhatsApp, y que aparte de que no han estado asistiendo, pues tampoco han publicado nada en el grupo, porque varios de ustedes estuvieron comentando hasta lo que, lo que habían compartido en la página, lo pasaron al grupo, pero sí he notado que varios definitivamente no han publicado nada. Entonces voy a ver con ellos porque pues afecta su calificación. Parte del proyecto es lo que puedan compartir. Este, pues ahí les está afectando. Muy bien, ya llegaron dos compañeras más. Bienvenidas, ahorita les paso la asistencia. Y pues sí, ahorita estoy viendo que las últimas en publicar fue Kenia y Perla hace 4 días, y de ahí en fuera sí he visto varios que no han publicado nada, absolutamente. Pues sí, ya tienen rato de hecho. Entonces, a rato, ya como a las 11 que termine la otra reunión, les voy a mandar algunos mensajes para ver quién falta de publicar, y los que tienen también ya exceso de faltas y que no se han reportado para nada, pues ver la situación con ellos. Les comentaba para los compañeros que acaban de entrar, me voy a conectar hasta las 9. Este, por ahí la compañera que está conectada con datos, si llega a tener algún problema, pues se llega a retirar, no pasa nada. Ahorita ya ya estoy viendo quiénes están conectados ahorita para tomarles la asistencia. Como quiera, ya tomé de las dos compañeras que estaban en un inicio, entonces les va a aparecer ahí la primera como falta y la segunda, y las otras dos ya les va a aparecer bien, pero nos conectamos hasta las 9 nada más. Entonces voy a comenzar a compartir para empezar a ver el tema de hoy. Muy bien, ahí ya deben estar viendo mi pantalla. Es el tema que vamos a ver entre hoy y el próximo miércoles es legislación nacional sobre prevención del delito. Vamos a ver 3 cosas. Lo que es, primero, el sustento constitucional, luego la ley general de prevención del delito, la ley federal, y luego la ley estatal. Solamente vamos a ver lo que se enfoca en los principios y en las bases y lo que son las políticas públicas para establecer acciones de prevención. Nos vamos a enfocar únicamente en esa parte. Ya también por WhatsApp les confirmo lo que vamos a ver para el examen, que son 3 temas en sí. Lo que son los principios o bases para la prevención del delito, lo que son las 10 estrategias que estuvimos viendo, y este tema de legislación nacional sobre prevención del delito. Son 3 temas. Este parcial viene un poquito más cargado que los anteriores, porque
obviamente ya vamos aumentando en profundidad de los temas y de importancia de cada uno de ellos. Entonces, para que vean esta parte, pues que tiene gran importancia. Quise dejar al último esta parte de la legislación porque ustedes al estar en segundo tetrapenas y que pues su carrera va más enfocada en otras áreas, pero obviamente la parte de la legislación es igual de importante para ustedes, sobre todo la legislación en materia penal y todo lo que tenga que ver con materia de seguridad. Pero yo sé que a ustedes todavía les es algo, pues no se terminan por familiarizar todavía con las cuestiones de legislación. Por eso lo quise dejar al último como parte de un sustento y donde ustedes ya llevaran algunas nociones de lo que habíamos estado viendo anteriormente en cuanto a estrategias, en cuanto a material de prevención del delito, mecanismos alternativos y pues que puedan comprenderlo de una mejor manera, lo que vamos a ver aquí en la legislación y cómo se aterriza obviamente hacia la práctica cotidiana. Entonces, primero, ¿por qué comenzamos con el artículo 21 constitucional? Porque la Constitución es la base de todo, de toda ley. Es la que da sustento. Permítanme, creo que alguien quiere entrar a la clase. Quedó acertado, muy bien. Es la que nos da sustento como a toda la legislación, a toda la ley. No pueden haber una ley que no nazca de la Constitución. No puede haber un reglamento que no esté fundamentado en la Constitución. O sea, la Constitución, lo que ahí se redacta, lo que ahí se establece, sienta las bases para la generación de nuevas leyes. Todas las demás leyes, por ejemplo, el artículo 3º, que habla del derecho a la educación, de ahí sale la Ley General de Educación. El artículo 6º, que habla del derecho a la información y la privacidad de los datos personales de cada quien, de ahí nace la Ley General de Acceso a la Información, de ahí nace la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Si hablamos, por ejemplo, del artículo 4º, que habla de varias cuestiones como lo que es la igualdad, lo que es la salud, la alimentación, de ahí nacen diferentes leyes. Nace obviamente la Ley General para prevenir y erradicar la discriminación de mujeres, niñas, niños, Ley General para establecer la igualdad del varón y la mujer, la Ley General de Salud, la Ley General de Medio Ambiente. Entonces de ahí van naciendo las demás leyes. Y es lo mismo que pasa en materia de prevención. La prevención del delito y de la violencia está fundamentada en la Constitución y de ahí nacen las demás leyes que se van a aplicar para poder dar aplicación eficaz a lo que nos establece la Constitución. Entonces, en parte de este artículo 21 constitucional, que es mucho más extenso de lo que ven aquí, no lo que está aquí redactado es lo único que dice el 21 constitucional, habla de muchas otras cosas, es algo extenso este artículo, pero para materia de prevención, esta es la parte que nos interesa, que nos dice que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la administración. Que las entidades federativas, al decir entidades federativas se refiere a todos los estados de la República y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto con esta Constitución y las leyes en la materia, que las leyes son las que ahorita vamos a ver. Entonces, aquí la misma Constitución nos habla en sí de que todas las autoridades, sea a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal, van a ser las encargadas de dar protección y de prevenir en cuestiones de seguridad pública, y estas cuestiones de seguridad pública van en función de todo el contexto que pueda
abarcar este concepto de seguridad, que como nos dice aquí, es el derecho a la vida, proteger nuestro derecho a la vida como personas, nuestras libertades, nuestra libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad de ideas, libertad de religión, la integridad, nuestra integridad tanto física como patrimonial, y en sí nuestra integridad que va en el sentido no solo de no ser agredidos, sino también de una forma física, sino también esa integridad de no ser violentados de manera emocional. Como sabemos, existe la violencia física y la violencia moral. Lo habíamos visto en las primeras semanas de clase, donde estábamos viendo algunos ejemplos, y decíamos que la violencia física es aquella que pues va en torno a recibir golpes, recibir alguna agresión física, que va, digo, la violencia física va mucho más allá de recibir golpes. También está lo que es la privación del sueño, que es también una especie de tortura y de agresión física o de violencia física. Lo que es la privación de los alimentos. Hay quienes torturan privando de los alimentos a alguien, o simplemente algún padre o alguna madre que prive de los alimentos a sus hijos, pues está ejerciendo violencia física hacia ellos. Y en cambio la violencia emocional son las amenazas, donde no llega a haber una agresión física, y son lo que son la discriminación, también se considera violencia emocional, o es simplemente estar hostigando a una persona constantemente, o tratándole de hacer sentir menos, de hacer sentir inferior. Entonces, esto va en cuestión de la integridad de una persona, y el Estado, las instituciones, son las encargadas de proteger que nadie, ninguna persona en sí, vaya a violar nuestra integridad y nuestro patrimonio. Entonces, en ese sentido, la misma autoridad nos debe de proteger de la misma autoridad. Por ejemplo, los abusos policíacos, o los abusos de las autoridades, o los abusos que a veces sufren algunas personas en el IMSS, cuando son discriminadas, o cuando son mal atendidas, o reciben alguna negligencia médica. Las mismas autoridades deben de velar porque ni las mismas autoridades ni ellas mismas se violen estos derechos. Igual cuando en la escuela los maestros maltratan a los alumnos, o abusan de los alumnos, o discriminan a ciertos alumnos, pues existen diversas autoridades que se encargan de proteger este tipo de situaciones. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante, y que lo hemos dicho en anteriores ocasiones. La cuestión de la prevención es lo más importante. Es más importante prevenir que sancionar, y normalmente lo hacemos al revés. Por lo menos en México lo hacemos al revés. Desatendemos completamente esta cuestión de la prevención y nos enfocamos en la sanción, nos enfocamos en poner nuevas leyes, en generar nuevos castigos, o en aumentar los castigos que ya existen. Y esta parte de aumentar los castigos que ya existen, pues se ha demostrado que no funciona. Si antes para el delito de homicidio dabas 15 años de prisión y lo aumentas a 20, no por eso disminuye el delito de homicidio. Si estaba en 20, lo aumentaste a 25, siguen las mismas tasas de homicidios, no bajan, porque realmente la persona que comete el homicidio, la persona que comete un robo, la persona que comete una agresión, lesiones hacia otra persona, lo hace sabiendo que va a tener una sanción, y a veces importa poco si son 15 o son 20 años. La persona a veces está en un estado emocional donde no le permite ver con claridad las consecuencias de sus hechos, o aún teniendo la claridad de la consecuencia de sus hechos, es tanto la ira, tanto el rencor, o tanto el interés o la avaricia por tener algo, robar, o apoderarse de los bienes de otras personas, que pues a veces no le importa esta sanción. A veces piensa que pues, realmente se saldrá con la suya, y pues comete estos delitos. Entonces, el aumento de las penas no significa que va a reducir la delincuencia.
al contrario, se aumentan las penas y no se ha reducido nada, y el único que termina afectándose en el sistema de reinserción social, que una persona que pasa en su vida 25 años en vez de haber pasado 15, pues son 10 años más, que va a salir más maleada, que va a salir a lo mejor con menos oportunidades de trabajo. Imagínense una persona que a sus 30 años haya cometido un delito de homicidio por una cuestión de una riña, y pues realmente fue un estado de euforia, fue un estado de ira que no se pudo controlar. Tiene 30 años, le dan 20 años de prisión, va a salir a los 50, entonces a los 50 años difícilmente vas a encontrar trabajo, o por lo menos un buen trabajo, después de haber estado 20 años en prisión, y tener 50 años de edad, pues no es fácil para ti, y no es fácil para cualquier persona. Entonces, el tener penas altas no significa que vas a bajar el índice de criminalidad, si no las cárceles estuvieran vacías ahorita, porque creo que las penas en su mayoría son bastante severas, salvo las cuestiones de robos menores, y cuando es la primera vez te pueden dar 6 meses, 4 meses, 5 meses, pero pues la verdad es que estos 6 meses o esos 4 meses son suficientes a veces para que la persona salga peor de como entró a las cárceles en México. Entonces, la cuestión de una sanción no te garantiza que va a bajar el índice de criminalidad. Y en cambio creo que las sanciones han aumentado más la criminalidad al no tener un buen sistema de reinserción social. Alguien que a lo mejor robó por necesidad o robó porque se le hizo fácil, y tal vez tener otro tipo de castigos como trabajo comunitario, como la reparación del daño, eso le hubiera servido más para entender y no volver a robar, que estar 6 meses en la cárcel, donde pues allá te vas a tener que, desde aprender a defender, este, que, claro, a lo mejor muchos de los que entran ya saben defenderse muy bien, pero si no tomar partido en alguna banda de la delincuencia organizada, y ya es un mundo del que difícilmente vas a poder salir, del que difícilmente vas a poder separarte. Entonces, ahorita sí tenemos ya algunas medidas de conmutación de penas, por lo menos lo que tenemos ya bien sentado es la reparación del daño, que si el robo es menor, si no hubo una violencia grave, si hay perdón de la otra persona, se puede llegar a un acuerdo, se puede reparar el daño. Si lo que me robaste es un celular, pues te, te pago lo que cuesta el celular o te doy lo que equivalga al celular, y si la persona afectada acepta, entonces se puede retirar la denuncia o la querella según sea el caso, y la persona puede salir en libertad reparando el daño. Entonces, esa es una buena medida que podemos tener. Y en ciertos casos hasta puede indemnizar. Oye, me robas el celular y pues ya tuve que venir a poner la denuncia, me costó un día de trabajo estar aquí en la audiencia, me lo van a descontar, entonces pues compénsame todo lo que me generaste por haberme hecho ese robo. Entonces, esas son medidas que ayudan tanto a la reparación del daño, porque luego también en la cuestión de la sanción, ¿de qué me sirve a mí que una persona que me robó vaya a la cárcel si no me va a pagar lo que me robó? Entonces, hay un castigo y una imposición, pero a final de cuentas es un círculo vicioso en el que todos terminamos afectados. ¿Por qué? Termino yo afectado porque nadie me va a regresar lo que me robaron, yo como víctima. El agresor termina afectado porque va a la cárcel y va a quedar prácticamente ya estigmatizado, va a quedar ya marcado por haber estado en la cárcel, y va a batallar después para encontrar trabajo. Aunque ahorita ya la carta de no antecedentes penales, pues encontramos que ya no es algo que deban de pedir en los trabajos. Ya no te dan la carta de no antecedentes penales, sino es por un escrito que te dan ciertas dependencias de gobierno, para que puedas entrar a algún trabajo. Pero, de todas formas, si estuviste un año en prisión y no puedes comprobar dónde estuviste trabajando anteriormente, pues algunas
personas no te van a dar trabajo. Entonces, queda afectado la víctima, queda afectado el agresor y queda afectado toda la sociedad. ¿Por qué? Porque nada más castigaste a una persona y la metiste, la recluiste en un lugar donde hay asesinos, donde hay violadores, donde hay ladrones, donde hay delincuentes de todo tipo, y normalmente sale peor. Entonces, al salir, yo como víctima, pues ya, nadie me pagó el daño y yo me repuse, ya pasaron 2 años, pero en esos 2 años que esa persona estuvo en la cárcel sale peor que como estaba, y ya no me va a robar a mí, va a ir a robarle a otras personas, va a ir a robarle a 3 o 4, o va a ir a matar a 3 o 4 más. Entonces, todos terminamos afectados. ¿Y a dónde voy con todo esto? Con lo que iniciamos en un principio. La sanción no es la mejor solución. La mejor solución siempre va a ser la prevención. Y para eso tenemos leyes, para eso tenemos programas, para eso tenemos educación, para eso tenemos la convivencia familiar y para eso tenemos las autoridades que deberían de estar ocupándose más de estas cuestiones de prevención más que de la misma sanción. Entonces, este es nuestro sustento constitucional, es lo que nos marca el camino que debemos de seguir mediante la demás legislación para poder asegurar una efectiva prevención del delito. Y aquí nos dice el mismo artículo 21 constitucional, dice, la seguridad pública comprende, y se fijan aquí va el orden, la prevención, investigación y persecución de los delitos. Nada más que normalmente aquí empezamos, en México empezamos aquí, empezamos en la investigación y la persecución, y luego nos dice, así también como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. Entonces, esta es la parte importante y es la parte medular, no solo de nuestra materia, sino en sí de la seguridad pública y de toda la seguridad en todos los sentidos en México. Si no hay prevención, entonces siempre vas a estar dentro de este círculo: investigación, persecución y sanción. Entonces, ¿qué caso tiene hacer todo esto? Si nos enfocáramos en la prevención, podríamos lograr mejores resultados. Luego nos dice, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Entonces, estos son los principios que marca que deben de seguir las instituciones en la prevención e investigación de los delitos o en la seguridad pública. Hablando de legalidad, se refiere que todo lo que realice la institución de seguridad pública debe estar conforme a la ley. No puede hacer nada que esté fuera de la ley o que vaya en contra de la ley. Todo tiene que ser debidamente legal. La objetividad se refiere a que sea aplicable de la misma manera a todas las personas, que no haya en sí una distinción entre que si es rico, si es pobre, por su color de piel, si pertenece a una comunidad indígena, pues que no haya ninguna discriminación, que se aplique de igual manera absolutamente a todas las personas, que sea objetiva. Eficiencia, obviamente la eficiencia va en función de, de realizar un trabajo a la perfección, eso significa eficiencia. Y la eficiencia, pues, va en el sentido de que las autoridades hagan un trabajo realmente bueno, realmente de calidad y que favorezca en todo momento a todas las personas. El profesionalismo, obviamente que quienes estén dentro de las funciones de seguridad pública estén bien preparados, estén bien documentados, que tengan capacitación. Antes, cualquier persona podía ser policía. Simplemente ibas y pedías trabajo y te daban de policía. No necesitaban tener una preparación, una formación. Simplemente
pues ya ibas presentabas tu solicitud. De hecho, bueno, sigue habiendo algunos policías así, pero en mi época de joven, la mayoría de los policías estaban obesos, pero completamente obesos. Entonces, no había una preparación ni física ni intelectual. O sea, los policías no necesitaban tener grandes estudios para poder ser policías y se iban aprendiendo conforme la práctica. Hoy en día no, hoy en día tienes que estar en una academia, entras como cadete y hay por diferentes categorías, te preparan, te forman tanto física como intelectualmente y luego ya entras a trabajar y todavía trabajando tienes que estar en capacitación constante. Nos falta todavía mucho para poder tener mejores elementos de policía, creo que sí los hay, preparados física e intelectualmente. Sin embargo, creo que la parte de la ética nos sigue faltando, que los policías pues, realmente cumplan su labor en favor de la comunidad, y cosa que hacen, pero al mismo tiempo que hacen eso, también pues extorsionan, roban. ¿Cuántos jóvenes no se topan en la calle que van a la facultad 5 o 6 de la mañana y los detienen que para hacerles una revisión, porque según reportaron que alguien andaba robando con sus características, les transculcan la mochila y luego muchas veces si les encuentran algo, pues se los quitan, o muchas veces hasta cuando andan muy necesitados te siembran droga, hacen como que te están escultando la mochila y ellos mismos traían bolsita con alguna droga, marihuana o cocaína, y hacen como que te la quitaron, como que te la sacaron de la mochila y te piden dinero para dejarte ir. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de prácticas que se siguen dando constantemente, pues son las que manchan, por un lado, la buena labor de los policías, que pues por otro lado pues también pues siempre están arriesgando la vida y están al servicio de la gente, pero creo que todavía falta esa parte de la ética, el llevarla mucho mejor, que va en función del siguiente principio, que es el de honradez, que en esta cuestión pues es donde creo que sí nos falta bastante. Y el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Esto, pues también es algo que no siempre se cumple. Entonces, cuando te detienen, te van agrediendo física o verbalmente en la mayoría de las ocasiones. Normalmente no hay un trato de respeto hacia los delincuentes o presuntos delincuentes, porque no se les puede llamar delincuentes hasta que no haya una sentencia pronunciada por un juez que determine que son delincuentes en sí. Entonces, todo este tipo de cuestiones creo que nos falta mucho por trabajar, pero que debemos tener bien claro que debemos de enfocarnos en la prevención. Y cómo nos ayuda también el enfocarnos en la prevención, que todos estos principios se cumplan. Estos principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, se requiere que se cumplan. ¿Y cómo se pueden cumplir? Pues preparando bien a nuestros policías y también, muy importante, dándoles un buen sueldo, que es lo que nunca se ha querido atrever aquí nuestro gobierno. Si bien ahorita los policías ya ganan más de lo que ganaban hace unos 10 años, los salarios han ido aumentando, no son lo suficiente para dedicarse exclusivamente a la labor policial. O sea, como policía y padre de familia, pues difícilmente les vas a poder dar una buena vida a tu familia, a tus hijos, si eres el sostén de la casa. Pues tendría que trabajar también la mujer, o la pareja, la esposa, o el esposo, tendrían que trabajar para poder dar un mejor estilo de vida, pero al trabajar pues tienen que tener a los hijos en guardería o pagarle a alguien para que se los cuide, que se los cuide algún familiar, y pues realmente no es lo suficiente como para satisfacer esas necesidades, y principalmente el sueldo no es lo suficiente como para arriesgar la vida. Y hay quienes pueden decir, bueno, tienen un seguro y tienen una pensión,
Si el policía o la policía llega a morir en el servicio, le van a dar, al esposo o a la esposa le van a dar una parte del seguro, que es una cantidad algo grande, más una pensión, pero eso que reciben no es lo suficiente como para compensar la vida de la persona que murió, ni tampoco la pensión va a ser suficiente para la manutención de los hijos. Entonces, ese es uno de los problemas grandes que tenemos nosotros como país. En Estados Unidos es muy diferente, los policías ganan muy bien, llegan a tener una buena vida y eso les ayuda a, primero, pues cumplir con un buen trabajo, el estar, el sentirse dignos ellos del trabajo que están realizando, pero aparte, no, al tener un buen sueldo no tienen la necesidad de recibir sobornos. Y no digo que en Estados Unidos no haya policías corruptos, porque sí los hay, pero es en menor medida de lo que tenemos en México. Porque tienen un mejor estilo de vida los policías, tienen un mejor sueldo, tienen una mejor preparación, entonces el trabajo que hacen ellos es mucho más eficiente y pues más, perdón, me movió la bocina aquí, más tendiente hacia ser más honrado y ser pues más objetivo y apegarse más a la ley. Y aquí realmente no lo tenemos así. Entonces, ya se han hecho varias propuestas, no se ha logrado nada, y sería lo ideal, más que los policías, vaya, hasta me atrevería a decir, si quieres parecer aquí de estas personas recias o duras en cierto sentido, decir, bajen un sueldo a los políticos y súbanselos a los policías. Creo que sería lo ideal, creo que tendríamos mejores resultados, pero pues los mismos políticos son los que ponen los sueldos, se ponen sus propios sueldos y les ponen los sueldos a los policías, entonces pues realmente qué podemos esperar. Entonces, y no estamos hablando solamente de policías de proximidad o policías de reacción, sino también policías de investigación, que es algo en lo que ustedes seguramente muchos de ustedes van a trabajar, se van a dedicar en la investigación. Recordemos que dijimos que un policía ministerial, un policía de investigación, no solamente va a actuar en función de investigar para sancionar, sino que también esta investigación debe ir tendiente hacia la futura prevención. Si yo voy a investigar algún delito, algún homicidio, pues yo debo de procurar que mi investigación también ayude a prevenir nuevos delitos, a prevenir nuevas situaciones de violencia. Pues de ahí va la función también de un policía ministerial, de un policía de investigación. Claro, va a haber diferentes tipos de policías ministeriales, pero que nunca se les olvide que su función va en este sentido. Investigar para prevenir y no solo para sancionar. Entonces es el mejor trabajo que ustedes van a poder realizar como agentes ministeriales. Los que se vayan a dedicar a eso, algunos de ustedes a lo mejor se van a dedicar a la seguridad privada, a lo mejor se van a dedicar a la investigación, a lo mejor se van a dedicar a la docencia, ya dependerá de cada uno de ustedes en qué desea dedicarse, pero pues sí es importante que siempre vayan en este contexto. Continuando con el 21 constitucional, nos dice que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Recordemos que existen diferentes tipos de policías que van dependiendo del orden estatal. Hay policías municipales, que los policías municipales se encargan en sí de la reacción, de la atención directa. Si yo llamo y digo, ¿sabes qué? Hay un caso de violencia familiar en la casa, están golpeando
a la esposa, están golpeando a los hijos o viceversa, llamas y la policía municipal es la policía de reacción, la policía que va a venir y que va a tratar de calmar la situación. O si hay una riña en la calle, son los primeros en reaccionar, pero su única función va a ser la de mitigar el, el hecho o el acto de violencia que se presente o de delincuencia. O decir, oye, me acaban de robar, ahorita me asaltaron, traía una mochila y me acababan de pagar un negocio que tenía, se llevaron 10,000 pesos. Bueno, la policía en ese momento va a hacer una persecución, va a tratar de localizar a la persona que se llevó el dinero, y si lo llega a detener, pues ya se lo va a llevar detenida a la persona, y pues en su caso va a proceder nada más a la entrega, te va a recibir la denuncia, te va a recibir la declaración, y ya de ahí va a pasar a los agentes ministeriales, a los agentes de investigación. Entonces, estos agentes de investigación son los que se van a encargar en sí de investigar algo. O cuando no se tiene el presunto responsable, pues la policía ministerial es la que se va a encargar de investigar quién fue. Y en su caso, al tener ya algún sospechoso, se va a encargar de hacer esta investigación para ver su responsabilidad o no dentro de lo que se está cometiendo. Entonces, dentro de los ministeriales hay policía ministerial estatal y federal. Los estatales se encargan de delitos del orden común, homicidios, robos, lesiones, narcomenudeo, eh, algunas cuestiones del orden público, que no hay escandalización del orden público, que no se atente contra la seguridad de los ciudadanos. Y los federales ya se encargan de narcotráfico, secuestro, delincuencia organizada, cuestiones de fraude también, fraude bancario. Entonces ya cada uno va a tener sus diferentes funciones. Entonces ya ustedes decidirán cuáles llaman más la atención y a cuáles se quieren ustedes dedicar. En caso de que les interese la labor policial, ya sea policial en cuestiones de reacción o de proximidad, o cuestiones de investigación en las agencias ministeriales, ya sea estatales o federales. Pues ya ustedes decidirán por cuál se inclinan. También, ya saben, pueden realizar labores de peritaje, pero pues que siempre vaya acompañada esta situación de la prevención. Entonces, esas son las instituciones. Ese fue el artículo 21 constitucional, donde dijimos que da todo el sustento y la base para lo que van a ser las demás leyes y las políticas públicas que se deben de generar en cuestión de prevención del delito y de la delincuencia. Entonces, esta es la ley, después de la Constitución, es la de mayor importancia en materia de prevención. Entonces, la ley se llama Ley General para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia. En su artículo primero nos habla de cuál es el objeto de esta ley, qué es lo que busca. Entonces dice, la presente ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, los estados, bueno, aquí no se ha reformado todavía, pero debe ser Ciudad de México, la Ciudad de México y los municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y aquí se fijan bien esta parte, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuál es el objeto? Establecer las bases de coordinación entre federación, estados y municipios en materia de prevención social de violencia y la delincuencia. Entonces, es el objetivo de esta ley. Aquí me estoy brincando algunos porque me estoy yendo sobre los más importantes. Artículo 3, la planeación, programación, implementación y evaluación de políticas públicas, programas y acciones se realizarán en los diversos ámbitos de competencia
por conducto de las instituciones de seguridad pública y demás autoridades en razón de sus atribuciones, que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta ley. Me regreso tantito. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son todas aquellas estrategias o acciones que establece un gobierno para dar cumplimiento a sus objetivos, a sus labores, sus funciones que debe ejercer como autoridad. Entonces, siempre que entra un nuevo gobierno municipal, un nuevo gobierno estatal, establece sus políticas públicas de cómo se va a dirigir para prevenir la violencia y la delincuencia, cuáles van a ser sus estrategias en materia de seguridad, y van a redactar algunos documentos donde van a establecer estas políticas públicas. Toda institución pública tiene un programa anual de trabajo, y en este programa anual de trabajo es donde va a establecer esas políticas públicas, lo que va a hacer para poder cumplir efectivamente con sus funciones. Entonces, ya sea que va a aumentar el número de policías, ya sea que va a aumentar las estrategias de seguridad, va a aumentar los rondines, va a establecer políticas públicas de participación ciudadana, va a acercarse con los ciudadanos, los policías, y les van a dar una orientación, o los policías van a ir a las escuelas, a las primarias, a enseñarle a los niños cuestiones de seguridad. Entonces, todas estas políticas públicas las establecen cada una de las dependencias para poder cumplir efectivamente con su trabajo. Entonces, y estas políticas públicas también tienen un método de evaluación. O sea, si yo como seguridad pública municipal puse que durante el 2020 iba a estar asistiendo a las escuelas, iba a estar teniendo acercamiento con los ciudadanos, teniendo un acercamiento con las juntas vecinales, cada persona encargada, policías, servidores públicos de oficina que estén encargados de este trabajo, van a tener que estar realizando informes de manera constante, algunos de manera mensual, bimestral o semestral, sobre este trabajo que están haciendo, y a final de año tienen que ver si cumplieron con todos estos, con estas políticas públicas establecidas para ese año, y si no cumplieron, justificar la causa de por qué no cumplieron. Por ejemplo, ahorita muchos policías que seguramente iban a estar yendo a las escuelas primarias a pues dar orientación tanto a maestros como a alumnos en materia de seguridad, pues no pudieron cumplir con esa labor por la cuestión de la pandemia, y ahora se están dedicando a otras cosas, como estar pues haciendo rondines constantemente para ver que no haya gente que no deba estar en la calle, que no deba estar, que esté realizando labores que no son indispensables, y pues se justifica el no haber cumplido con esa tarea, con esa actividad, puesto que pues no hay niños en la escuela y la cuestión de la pandemia pues ha redirigido muchas de las acciones del gobierno. Entonces, pero cuando no existe este tipo de situaciones que son extraordinarias, pues si no se cumple, deben de justificar por qué no cumplieron, y si no justifican, pueden tener una sanción por no haber cumplido con lo que se les había ordenado o con lo que habían establecido dentro de las políticas públicas. Entonces, las políticas públicas son muy importantes porque de las políticas públicas nacen estos programas y estas acciones que deben de realizar las autoridades en materia de seguridad pública y de prevención de la delincuencia y de la violencia. En el artículo 6 nos dice que la prevención social de la violencia y la delincuencia incluye estos ámbitos: el social, el comunitario, situacional y psicosocial. Estos dos ya los habíamos visto en el primer periodo, si lo recuerdan. Vimos los factores de riesgo y los factores de protección, y vimos principalmente el social y el comunitario. El situacional va en cuestión de las condiciones que se dan, tanto personales como colectivas, y el psicosocial pues va enfocado a cuestiones de la sociedad que afectan en sí el comportamiento de las personas. Entonces,
El artículo 7 nos dice: la prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo mediante, aquí se enfoca principalmente al ámbito social, programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo urbano. Muchos de estos programas se encarga el DIF. El DIF, como sabemos, tienen programas de educación cultural, te enseñan pintura, arte, te dan conferencias, van a las comunidades y apoyan, pero también otras instituciones de gobierno que están en función de esto. La promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión, eventos culturales, deportivos y todos los que organizan sí el gobierno. El fomento de la solución pacífica de conflictos, que ahorita tenemos en los CODES, como ya vimos también en su tema respectivo, lo que es la mediación como uno de los elementos indispensables para la prevención del delito. Entonces, mediante los CODES se hacen este tipo de actividades. También se puede hablar de mediación como una actividad cultural. Hay una obra de teatro que se ha llevado a diferentes partes promocionando lo que es la cultura de la mediación, que es la misma historia de Caperucita y el lobo feroz, pero va en el sentido de que pues al final de la obra, después de toda esta situación donde el lobo intenta atrapar a Caperucita, se ponen a dialogar y se dan cuenta que lo único que quería el lobo era jugar con Caperucita y no, en realidad no quería comérselo. Y la obra va en el sentido de que pues debemos de escuchar también a la contraparte para ver cuál es su necesidad, cuál es lo que realmente está buscando y no juzgar sin haber conocido antes su punto de vista. Entonces, esa obra va en función de promover la resolución pacífica de los conflictos, promover la mediación y cumplir también con esta primera parte de este artículo donde dice programas de desarrollo social y cultural. Entonces promovemos también la cultura del teatro a la vez que estamos promoviendo la mediación y que estamos también de diferentes maneras previniendo la violencia y la delincuencia de diferentes formas. Entonces, me voy a quedar aquí, ya faltan prácticamente 5 minutos, voy a tomar este tiempo para pasar la asistencia. Para los que se conectaron después, les comenté al inicio que tengo una reunión a las 9 de la mañana, entonces inmediatamente que termino con ustedes me tengo que conectar a la otra reunión. Este tema lo vamos a terminar la siguiente semana, que es el último día de clases. Les voy a estar mandando ahí unos mensajes por WhatsApp para los compañeros que no se han estado conectando, pero que veo que presentan, pero nunca se conectan. Entonces voy a ver la situación individual de cada uno, porque ya estamos prácticamente en la última semana. Entonces, para ver la situación y ver la situación también de los que no han estado compartiendo nada en la página, en el grupo de Facebook. De hecho, aquí lo tengo, se lo voy a mostrar. Aquí lo deben estar viendo. Les decía ahorita que los últimos en publicar fueron Kenia y Perla, y fue, ¿dónde están los días? Hace 4 días. Entonces recuerden que son mínimo una publicación por semana, pero los que más me preocupan son los que no han publicado nada absolutamente. Que creo que son 2 equipos que no han publicado ni una sola cosa aquí en la página. Entonces, para que lo vean y recuerden que esto tiene que ver con su calificación. Bueno, estas partes las voy a ocultar, pero que ya las oculto después. Por ahí me mandaron saludos. Pensaron que era un grupo exclusivamente mío. Lo voy a quitar para que queden nada más cosas de la clase. Entonces, para que lo tomen en cuenta los que no se han estado conectando. Entonces voy a pasar la asistencia para los que llegaron después y los demás se pueden ir
retirando si gustan. Permítame porque me marca un error. Listo. Bueno, Manuel Abundis, yo creo que ya definitivamente no viene. Elizabeth Almazán. Presente. Muy bien, gracias. Karena ya estaba. Vanessa Paola, bueno, creo que ya tampoco definitivamente ya no viene. Axel, no sé si siga viniendo, pero ya también tiene muchas faltas. Axel no está. Muy bien. Andrea Elizabeth. Ya también mucha redacta de faltas. Judith. Judith Charles se conectó. Bien, no se conectó. Montserrat y se conectó y se desconectó por la cuestión de los datos. Giovanna Stephanie. Ya se me hace que tampoco viene. Justin tampoco está. Isaías Espinosa. Tampoco. Camila Flores. Presente. Muy bien, gracias. Víctor. Bueno, Víctor se me hace que tampoco viene. Eliane Ubey, también ya tengo mucho que no lo veo. Emilio Jasso, también ya prácticamente. Leida Leal. Presente. Muy bien. Maraya no se conectó. No, muy bien. Christopher tampoco. Perla ya la vi aquí. Presente. Muy bien. Mari del Carmen también. Estabas desde el inicio. Muy bien. Francisco ya tampoco. Mariana Reyes. Mariana hoy no vino. Muy bien. Francisco Rodríguez. Ya, bueno, este ya dijimos prácticamente fuera. Alice Salcedo. Alice donde estuvo. Kenia. Presente. Muy bien. Y Cristian Sarrazúa. Tampoco. Bueno, no llegó. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias por haber estado un rato. Terminamos la próxima semana y me pongo en contacto con ustedes por WhatsApp. No tanto con ustedes, porque ustedes normalmente sí vienen, sino más bien con los demás que no están asistiendo. O los que no han estado publicando. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Lick.